Ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos aquellos que se vayan a conectar y vean la transmisión. Bienvenidos. Somos el Sendero de los Justos, somos una extensión educativa de la comunidad no ágida de Panamá. El día de hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. La ansiedad vamos a decir que es el primo o la prima del miedo. ¿Por qué digo así? Porque la semana pasada hablamos acerca del miedo. Hemos venido haciendo una serie acerca de las emociones en el ser humano y relacionándolas con el desarrollo espiritual, con una vida monoteísta pegada a la Torá de las personas. Y siempre hemos remarcado el principio que el desarrollo del ser humano apegado al monoteísmo de la Torá debe de ser de una manera práctica, no de una manera impositiva en cuanto al cumplimiento de mandamientos y el reconocimiento de la autoridad divina sobre nosotros, sino un autoconocimiento de nuestras emociones. Y lo que decimos siempre es que, por ejemplo, cuando vamos a rezar, como uno de los procesos normales y naturales en la vida monoteísta, se debe de tomar en cuenta que la persona no debe estar triste ni enojada. Y ya eso nos llama la atención acerca de que debe haber un autoconocimiento de nuestras emociones. Hemos dicho también que las emociones no son ni buenas ni malas. Son propias del ser humano y tienen una intención, buena o mala, de acuerdo a cómo nosotros las procesamos. Si estas emociones, que ya son naturales y propias del ser humano, no le damos la debida canalización, ellas toman control sobre nosotros y nos desbordan en un sinfín de emociones que pueden llevarnos a perturbar la mente de manera que no podamos realmente sacar nada provechoso. Entonces, el domingo pasado hablamos sobre el miedo, y el miedo lo vimos en dos formas, tanto positivo como negativo. De manera negativa, llegamos al punto de que el miedo puede llegar a paralizarnos y puede incluso mantenernos en constante alerta, de manera que no nos permita ver las cosas positivas, las cosas simples que pueden ser de provecho para nosotros, porque nos mantenemos en constante alerta, con miedo a que algo pueda pasar. Y esto puede ser real o puede ser irreal. Entonces nos impide el disfrute cotidiano, nos provoca un malestar emocional porque no nos podemos concentrar porque estamos siempre en alerta y no utilizamos, desvirtuamos el propósito del miedo que originalmente era para protegernos. Porque sabemos que en la antigüedad, antes de que el ser humano entrara en civilizaciones, pues necesitaba tener como estas emociones al día, afiladas, porque se trataba de vivir o de morir. Pero ya una vez que nuestra vida se ha vuelto un poco más tranquila, que no tenemos el miedo de que un tigre o un león nos vaya a comer, entonces el miedo debe tener también un límite de manera que no perjudique nuestras capacidades y nuestro desarrollo cotidiano. También dijimos que la Torá nos libera acerca del miedo, puesto que la Torá nos invita a que a lo único que nosotros debemos temerle es a Dios. Y de ahí excluimos entonces que el miedo no debe ser ni siquiera la falta de sustento, porque cuando nosotros reconocemos a Dios como la causa de todas las causas, al único creador, el que nos provee todo, tenemos la certeza, el conocimiento, que todo va a ser suplido de alguna o de otra manera y vamos a recibir lo que es justo para nosotros. Entonces, en ese sentido, la Torá nos libera del miedo constante. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a poder lograr? ¿Será que puedo tener mañana para comer? ¿Será que mañana no me van a despedir? Esos miedos, entonces,
logran un sentido para nosotros, pero cuando reconocemos a Dios como el creador y la causa de todas las cosas. Hoy vamos a estudiar o vamos a dar como unas pinceladas, unos tips sobre la ansiedad. ¿Qué es el miedo? Perdón, la ansiedad. ¿Qué es, como dije, como el primo, el hermano? Porque van siempre juntos, el miedo y la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Voy a hablar a partir de lo que el doctor Eduardo Cohen habló en una conferencia que me gustó muchísimo, es judío, así que también vamos a dar el aspecto como la Torá nos sugiere que debemos enfrentar estas patologías, porque la ansiedad llevada a un límite ya no se convierte en una emoción que molesta, sino se convierte en una patología y se puede llegar incluso a situaciones de medicación, a situaciones de atención médica por parte de un profesional. Entonces la idea no es que lo que vamos a decir acá se tome como una dirección médica, sino que son aspectos que pueden ser como para evitar caer en estos estados emocionales extremos como la ansiedad. Entonces la ansiedad es un miedo constante, es decir, es la exacerbación del miedo. Es decir, el miedo ya pasó a un nivel más, o sea, subió 2 rayitas más y ese miedo constante se convierte en una ansiedad. Un miedo constante a creer que somos incapaces de lograr algo. Una sensación permanente de miedo. Es decir, que nos creemos incapaces de lograr ciertos objetivos, ciertas cosas, y eso nos causa una frustración, una baja autoestima de pensar que no somos capaces de ser. Eso es la ansiedad. Por ejemplo, si vamos a comenzar un nuevo trabajo, desde antes, unos días antes, tenemos un miedo, un nervio de que quizás no vamos a estar a la altura de desempeñar con éxito ese trabajo. Pero conforme pasan los días y se va acercando el tiempo de comenzar, ese miedo quizás hasta puede paralizarnos y ya se convierte en una ansiedad, porque entonces ya empieza a haber manifestaciones físicas como temblor, nos tiemblan las manos, nos pone sudorosos, las manos se nos ponen frías. Esos son signos de ansiedad, es decir, que el miedo ha escalado ya a una parte que ya se está saliendo de control. Entonces es importante identificar estas sensaciones de manera que no entorpezcan nuestras acciones diarias. Porque el comenzar un nuevo trabajo significa que ya nos han entrevistado, que nosotros tenemos las capacidades, las habilidades de desarrollarnos. Y si no tenemos la especialidad del trabajo, lo más probable es que nos vayan a indicar cómo desempeñarlo de una manera eficiente. Entonces no hay necesidad de entrar en un estado de ansiedad por algo que no ha comenzado todavía, por algo que vamos a tener la ayuda y el apoyo de la oficina donde vamos a entrar. Entonces es importante pensar con cabeza fría. Mi papá siempre nos decía a nosotros, las cosas se piensan con cabeza fría. Cuando uno piensa con cabeza fría, no hay necesidad de llegar al romanticismo, a la emoción, a ser volátiles, porque lo vemos como espectadores, como son las cosas. Somos personas capaces, podemos hacerlo, y si no estamos preparados, nos podemos preparar. Entonces, el miedo inmediatamente toma su lugar y la ansiedad se desarma. No es necesario llegar a la frustración. En el Talmud, en Masejet Gittin, hay una referencia acerca del agotamiento físico crónico. Y dice que las personas que tienen un agotamiento físico crónico son la base, es decir, el agotamiento crónico es la base para que nosotros lleguemos a desarrollar una ansiedad crónica. Y esto lo podemos proyectar a nuestra vida presente. Nosotros nos levantamos todos los días temprano, nos preparamos para ir al trabajo y si entramos a las 8 de la mañana, a las 11, de 8 a 11 estamos con toda la energía, nuestra batería está cargada, pero luego de eso empieza un descenso, lo hemos tomado como algo normal
Pero ¿por qué hay ese descenso? Porque hay un agotamiento. Hemos dormido 6, 7 horas y ese tiempo que hemos descansado, entre comillas, no ha sido suficiente para cubrir una jornada completa de trabajo. Nuestras energías se vaciaron en 3, 4 horas. Eso simplemente nos indica que dentro nuestro hay un agotamiento crónico avanzando y no nos damos cuenta, porque la vida moderna nos exige estar activo contra agotamiento, contra sueño, contra malestar físico. Tenemos que estar despiertos y para eso tenemos el abuso del café, la Coca-Cola, estoy haciéndole propaganda gratuita, no me están pagando por ello, y todas las bebidas energizantes que podemos conseguir en el mercado. Eso simplemente nos indica que tratamos de ocultar, de no ver el agotamiento y vemos problemas de ansiedad. La mayoría de las personas en algún momento hemos experimentado la ansiedad en un nivel alto, en un nivel que casi nos paraliza. Lo que sucede es que también hemos aprendido a cerrar las puertas de manera que afuera no nos vean así. Pero lo podemos ver en el rendimiento de nuestras capacidades, que no somos capaces de rendir una jornada completa porque estamos agotados, porque mentalmente estamos utilizando nuestras fuerzas para esconder la apariencia, o sea, lo real, el agotamiento, y también estamos tratando de cumplir con las expectativas del trabajo de la sociedad. Entonces, eso simplemente para nosotros debe ser un indicativo que hay que autoconocernos, hacer un stop, hacer una parada y realmente ver qué es lo que está provocando esa ansiedad. La vida moderna nos exige tener un nivel de vida que puede causarnos frustración. Como por ejemplo, trabajamos y debemos de tener, fuera de nuestras necesidades básicas como la electricidad, el alimento, el internet, que ahora ya también es parte de nuestras necesidades básicas, porque no podemos estar desconectados, pero sin embargo el exceso de esto también puede llevar a una frustración. Entonces, debemos de tener un carro, debemos tener un determinado nivel de vida en cuanto a la ropa, debemos de tener una vida social X, y donde nosotros no podemos lograr un nivel mínimo de eso, nos frustramos. ¿Dónde lo podemos ver más claro? En nuestros hijos. Nuestros hijos están constantemente bombardeados por ese nivel de vida que quizás nosotros como padres no podemos cubrirlo totalmente. Quizás el muchacho o la muchacha quieren unas zapatillas de $120, por hablar de algo económico, pero para nosotros se nos hace difícil. Requiere un esfuerzo de ahorrar de tanto en tanto y poderlo comprar, pero ellos quieren esas zapatillas porque eso les da un estatus dentro de la sociedad juvenil. Eso crea en ellos frustración, crea en ellos una ansiedad porque quieren y no pueden. Estos muchachos crecen con esa idea de que hay que lograrlo, a pesar de que se endeuden y a pesar de que vivan con medio con la comida, con el dinero que les entra, pero tienen que lograr ese nivel de vida para tener un estatus, ser reconocido. Entonces, eso se va perpetuando. Entonces, vemos que la ansiedad la hemos tomado como parte de nuestra vida, normal, nadie la distingue, ahí está. Solo tenemos a veces, de repente alguien dice, necesito desconectarme del mundo, apaga el celular, se encierra en su cuarto, se queda durmiendo, pero eso simplemente es la ansiedad pasándonos factura. El miedo ha trascendido y se ha convertido en una ansiedad. ¿Qué es lo que puede provocar en nosotros el desarrollo de la ansiedad? La entronización de la ansiedad en nosotros. Primero, baja autoestima, porque desvalorizamos aquello que somos capaces de hacer. Como dije en un principio, nos sentimos que no podemos lograr ciertos objetivos y esos que nosotros creemos que no podemos, porque no hablo bien, porque no me he visto bien, porque no tengo esa seguridad. Entonces me desvalorizo, me frustro y eso que hace a la larga creer que no soy capaz de nada más. Baja autoestima y siempre estoy buscando la aprobación de otras personas
porque no me creo capaz a mí misma. No veo la capacidad de emprender, de hacer, si otros no lo hacen, y si yo no me escudo en ello, entonces no soy capaz de hacer. Entonces, la autoestima, la ansiedad llega a un nivel de desvalorizar. Otra causa otra repercusión es la falta de objetivos a corto plazo. Es decir, hoy se levantaron y hoy tienen un objetivo. Hoy voy a hacer tal cosa, hoy voy a lograr vender, hoy voy a lograr crear. Si, en mi caso, a mí me gusta coser, soy modista. ¿Qué vestido voy a hacer hoy? Me gusta tejer, ¿qué prenda voy a hacer tejida hoy? Es decir, tener una motivación a corto plazo. No hablamos de los sueños a largo plazo, porque ya sabemos que los objetivos a largo plazo requieren un mayor esfuerzo continuo, disciplinado, día a día. Estamos hablando a corto plazo. A corto plazo es lo que voy a hacer hoy. ¿Qué me motiva para levantarme? Si nosotros no tenemos motivación día a día, la ansiedad agarra terreno en nosotros. Porque entonces, si no tenemos objetivos a corto plazo, ¿para qué me voy a levantar? Y si me levanto empujada. Y si voy a hacer las cosas, las hago mal y las hago refunfuñando, porque no tengo claro los objetivos. Entonces, no nos perdamos únicamente buscando objetivos a largo plazo. Empecemos por ver el día a día. ¿Qué me motiva a hacer hoy? ¿Qué quiero lograr el día de hoy? ¿Qué quiero perfeccionar el día de hoy? Y ya con eso me engancho en una serie de eslabones que me van a llevar a objetivos más concretos y a largo plazo, que me van a dar la seguridad, porque sin seguridad no voy a lograr grandes cosas si en lo pequeño no tengo una base por la cual montar. Y lo otro es que la ansiedad nos provoca vivir por adelantado, pensando en aquellas cosas que no han ocurrido. Se relaciona mucho con desvalorizarnos, porque tratamos de vivir aquello que todavía no ha pasado y probablemente ni va a pasar, pero nosotros vivimos por adelantado. Y si tal cosa, y si no hago tal cosa, y si no me dan, y si no hago, y si no consigo tal cosa. Como dije, lo primordial son los objetivos a corto plazo. Y esos cortos plazos van a ser la base para montar los largos plazos, aquellas cosas que yo por adelantado quiero que pasen. Si no hago porque pasen, no van a pasar. No existe tal cosa. Dios mismo no va a venir y va a hacer las cosas por mí. Y nadie en general va a hacerlo. Tengo que ser yo misma. Yo soy la que debo hablarme a mí misma. Yo soy la que debo autoconocerme y no que otras personas me autoconozcan, porque no existe tal cosa tampoco. Tratamos de que otras personas traten de resolver nuestros problemas. Esa no es la salida. Yo misma debo reconocer que tengo una dificultad, que tengo una carencia y debo buscar la solución. Eso es adelantar el proceso de sanación de la ansiedad y de poner el miedo en su lugar, donde le corresponde. Ahora, ¿qué hacer? Y aquí viene ya vimos lo que provoca la ansiedad, vimos lo que el Talmud nos dice acerca del agotamiento físico crónico que vive con nosotros, convive con nosotros, lo hemos identificado. Entonces, ¿qué hacer? Primero, la aceptación. Aceptación de la realidad tal como es. No tengo para comprarme las zapatillas de $120, pero tengo para comprarme las de 50, entonces me compraré las de 50. Si son para mis hijos, tengo que hablar con mis hijos y hablarles de que, bueno, esta es nuestra realidad. Te podré comprar tus zapatos, lo que tú quieres, quizás en 6 meses porque necesito recoger y sabes que debemos comer, debemos pagar y debemos mantener nuestras necesidades básicas. Esa es la aceptación. Y si se trata de personas, de actitudes que nos molestan, es aceptar a las personas tal como son. Así como nosotros somos y nos han aceptado, nosotras también debemos aceptar a las otras personas que nos causan ansiedad. Porque hay personas que nos causan ansiedad por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de proceder. Eso
causa problemas en que no nos podemos relacionar satisfactoriamente, y más si esa persona es nuestro cónyuge, o si son nuestros hijos, o si son nuestros familiares. Entonces, aceptar. Fácil decirlo, pero es un proceso para la aceptación, porque es muy difícil reconocer aquello que yo no puedo cambiar y que me toca comprender y empatizar. Sencillo. Lo otro es suprimir el ego. Y esto es, no estamos hablando de minimizar o bajar la autoestima, sino de pensar que lo que me está sucediendo no es tan grave. Como el dicho, no soy ni la primera ni la última a la que le pasa. A eso nos referimos cuando decimos suprimir el ego, porque a veces tendemos a maximizar las cosas. ¿Cómo es posible que a mí me pase? ¿Cómo es posible que a mí me digan? Pero vamos a bajarle el ego. ¿Acaso yo soy tan, pero tan importante por sobre todos los demás seres humanos que eso que me está pasando es tan grande así? No, soy una persona como todas las demás, que tengo mis capacidades, tengo mis carencias, tengo mis debilidades, tengo mis fortalezas, y lo que me pasa a mí le pasa a miles de personas. Pero mi capacidad de respuesta es lo que va a hacer la diferencia. A eso me refiero cuando hablamos de suprimir el ego, de aceptar, de minimizar y de no llegar a que la baja autoestima me desvalorice a tal punto que me paralicen a hacer cosas. Lo otro es ignorar. Y acá no se trata de decir, esto no está pasando, o repitiéndome como frase, no me va a pasar, no me va a pasar, y mágicamente eso va a pasar. No. Hemos visto que todo tiene una participación activa del ser humano. El monoteísmo, todo es acción, no todo es teoría sin acción. Es teoría y acción, conocer y acción. Entonces, ignorar significa, ok, esto está pasando, pero ¿cómo hago yo para sustituir ese miedo irracional que me frustra? ¿Cómo me lo quito? Entonces vamos a sustituir. No lo voy a ignorar y voy a dejar el vacío, porque donde yo dejo un vacío se llena con cualquier cosa. Entonces voy a ser inteligente, utilizar el intelecto que el creador me dio, la inteligencia, y voy a sustituir ese miedo, esa situación, por actividades que realmente me llenen el alma, que me llenen la mente, como el estudio de la Torá, estudio de Musar, como decir, estudiar nuestras emociones, nuestros caracteres, aquellas cosas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestro carácter y enfrentar con entereza, con valor, con energía, con conocimiento, el miedo irracional. Entonces, como ve, ignoramos, pero sustituimos. No podemos dejar un vacío, porque cuando le quitamos la importancia a esos miedos, inmediatamente pasan cosas espirituales en nuestra mente. O sea, nuestra mente se fortalece de manera que empezamos a discernir o a ver cosas que antes no mirábamos. Y empezamos a decir, como a ver más claro que somos capaces de hacerlo. De repente empezamos a sentir como una fuerza, como que, wow, si aquella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y si lo hicieron miles de personas, yo también lo puedo hacer. Pero porque hemos hecho la sustitución. Nuestra mente se ha abierto a una realidad que antes no veía, porque el miedo lo tenía paralizado, la ansiedad nos tenía paralizados. Entonces, se trata de sustituir. Y lo último sería como verbalizar el problema. Y acá no es que vamos a ir a contárselo a Raimundo y todo el mundo. No es eso. Ni tampoco es que vamos a agarrar a un amigo, a un familiar y le vamos a ir a vaciar todas nuestras frustraciones y nuestros miedos. Porque esa persona ya tiene sus problemas. Y vamos a ir a cargarlo. Y es como querer que esa persona nos resuelva, nos dé una solución. Y eso no va a pasar. Al contrario, vamos a lograr que estas personas se alejen de nosotros porque van a decir, ah, ahí viene la mujer o el hombre cansón a contar sus desgracias. Y nadie quiere eso. Pero siempre hay alguien de confianza
con la cual nosotros podemos hablar, para que nos escuche, que no nos juzgue y que no nos va a dar un consejo o y mucho menos nos va a dar una solución. Simplemente nos va a escuchar. La mayoría, si no todas las personas, necesitamos siempre a alguien que nos escuche. No para que nos resuelvan o nos aconsejen, porque cuando tenemos el problema o la ansiedad, lo menos que queremos es un consejo. No lo vemos. Entonces queremos simplemente que nos escuchen y como no nos acostumbramos a hablarnos a nosotros mismos, pues alguien de confianza nos puede escuchar y a nosotros nos sirve para escucharnos nosotros mismos. Y eso es verbalizar el problema y compartir la carga. Y a la otra persona no le hemos dicho carga con eso, simplemente siéntate ahí, escucha cómo me siento, no me juzgues, no pienses, no me des tu opinión, no la quiero escuchar, no te involucres, solo escucha. Y de esa manera, con estas tres cosas, verbalizando el problema, suprimiendo el ego y aceptando esto, vamos a lograr llegar a la convicción que todo lo que tenemos, que todo lo que vivimos, todo eso fue creado para mí, para mi felicidad, para mi desarrollo. Que así como el problema llegó, la frustración llegó, también tengo la solución. Que el creador no me dejó con un problema. Llegué al problema de ansiedad, llegué al problema de miedo y no tengo la manera de resolverlo. Todo está dado. Tenemos la solución. Y acá quiero concluir con una pequeña anécdota. Como los pájaros. Los pájaros para mí son unos animales maravillosos porque vuelan y soportan el peso de su cuerpo y se mueven de una manera muy linda. Pero más allá de eso, de toda esa belleza, ellos están capacitados para volar, para planear, para dejarse caer a tierra, sobre el mar y comen. Ellos están hechos para eso, tienen las plumas, tienen todos sus huesos, están de manera dispuesta para que ellos puedan hacer todas esas maniobras. Lo que me lleva a la conclusión que como igual que los pájaros, toda la creación tiene todos los mecanismos para desarrollarse y resolver los problemas propios de su especie. Alimentarse, vivir, transportarse, y nosotros los seres humanos igual. Tenemos el cuerpo dotado de una manera que podemos alimentarnos, transportarnos, tenemos la manera de pensar, de expresarnos, y también tenemos las emociones que son utilizadas a nuestro favor, pero tenemos que conocerlas, no eliminarlas, tenemos que conocerlas. Cuando las conocemos, reconocemos esas habilidades que Dios nos ha entregado, que el Creador nos entregó para los momentos de miedo, de ansiedad o de frustración. Entonces, el autoconocimiento es necesario, si no es que es una obligación. No quiero llegar a decir que es una obligación, pero sí es una responsabilidad que tenemos todos como seres humanos pensantes, que el conocimiento de Dios requiere autoconocimiento. De otra manera, no, vamos a ser incapaces de comprender el mensaje universal de la Torá y el mensaje de las 7 leyes universales que el ser humano tiene para su desarrollo exitoso, de manera que pueda tener una vida plena, feliz, abundante y con apego al Creador. Entonces, vimos en esta serie, porque esta es una serie que también la pueden ver en la página del Sendero de los Justos, donde hemos hablado de las emociones, desde sanar la niña interior, hablamos del iceberg, hablamos del miedo, hablamos del amor, hablamos de la plegaria. Todos estos temas que hemos compartido son sencillamente para llegar al convencimiento que tenemos en nosotros las herramientas necesarias, emocionales, físicas, corporales, intelectuales, para desarrollarnos plenamente, y que depende de nosotros el tomarlas o el sencillamente ignorarlas y desarrollarnos en una vida mediocre, en una vida plagada de sufrimiento y culpando a Dios por nuestras desgracias. Entonces, la manera más sabia es tomarse el tiempo
de autoconocernos y de tomar conciencia de todas aquellas habilidades que el Creador dio al ser humano para desarrollarse plenamente. Así que si esta información espero que les haya servido, que sea de utilidad. Si tienen preguntas, bueno, las dejan ahí en los comentarios, que con gusto las respondemos en su momento. Y los invito a nuestras transmisiones regularmente, que son los días domingos, como a esta hora. No es un horario fijo, porque a veces yo me atraso por mis clases dominicales, que tengo otro grupo, pero esta es la hora más o menos regular que nos reunimos. Así que, no, excelente, Diana. Sí, excelente. Sí. Tú sabes que me sirvió mucho esa charla hoy, excelentísimo.